Hola, buenas, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la charla, y en este caso quiero decir que también taller digamos que un poquito práctico, porque vamos a pensar, reflexionar varios aspectos. Voy a iniciar la presentación, y en lo que hago la presentación, pues bueno, quiero compartirles quiénes soy, ¿no? Mi nombre es Araceli, soy psicóloga, tengo un máster en psicopatología, salud y neuropsicología, y también tengo la habilitación o el máster en Psicología General Sanitaria. Quiero agradecer la invitación por Fanucas para presentar este taller o esta charla, el cual se titula Bienestar Psicológico en tiempos de pandemia. ¿Por qué tiempos de pandemia? Esto no ha terminado, ¿no? Ha habido una evolución desde que inició, ¿sí? Hasta la fecha en la cual nos hemos tenido que adaptar. Y vamos a ver varios aspectos, ¿no? Principalmente el impacto psicológico y estrategias de afrontamiento en niños y adolescentes, ¿sí? El contenido de esta charla van a ser en dos fases, ¿no? Primero, el impacto psicológico durante la pandemia en términos generales, es decir, nosotros cómo lo vivimos, qué fases del impacto psicológico presenciamos, qué estilos de afrontamiento también vivimos, ¿no? Si fueron adaptativos o desadaptativos, y también las emociones que sentimos, ¿no? Para de ahí pasar al bienestar y la salud física y psicológica, ¿no? ¿Por qué primero esta fase? Y después empezar con niños y adolescentes. Porque primero tenemos que conocernos y ver cómo lo vivimos para aprender estrategias. Nosotros, la mayoría, pues bueno, son padres, entonces tienen que aprender, van a ser como los psicólogos de esos niños y adolescentes. Entonces, para entenderlos, primero tenemos que entenderlos nosotros mismos. Entonces, el siguiente, digamos, fase del contenido va a ser cómo han vivido la pandemia los niños y los adolescentes, ¿sí? ¿Cómo es el cerebro adolescente? Voy a ocultar un poco esto para poder ver. ¿Cómo es el cerebro adolescente y el acompañamiento adaptativo de los padres? ¿Sí? ¿Qué estrategias voy a aprender yo aquí, ¿no? Para poder brindarles a mis hijos o a mi familia, también puede ser, ¿sí? Bien, pues vamos a ver primero el impacto psicológico durante la pandemia, ¿no? Quiero que recuerden, y también incluso yo también voy a recordar cómo lo vivimos, ¿no? Cómo fue este proceso en el cual, pues bueno, desconocíamos. Llegó este bichito que desconocíamos, no sabíamos qué era, ni cómo se contagiaba, por dónde venía. Yo recuerdo por ahí la fecha que, al menos aquí en España, que fue el 13 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma. El 14, pues bueno, de marzo, pues todos nos confinamos, no sabíamos cuánto tiempo, ¿sí? Al principio eran 15 días, después se postergó porque realmente ni los mismos científicos sabían o desconocían el impacto, ¿no?, que iba a generar. Vimos también que esto creció, ¿no? Que no solamente fue a nivel de Asia hasta Europa, sino que creció a nivel mundial. Era algo que no teníamos control, ¿no? Y teníamos control, pues, como personas, incluso, pues, también el gobierno. De ahí cada país, pues de alguna manera, pues tomó las implementaciones, incluso nosotros mismos, ¿no? El uso de las mascarillas, que al principio no se usaban, después sí, el contacto, el escaso contacto social, ¿no? Al estar encerrados. Estrategias que de alguna manera se implementaron para evitar nuevos contagios y que, bueno, digamos, no sé si recuerdan, ¿no? Bajar la curva porque iban en crecimiento. ¿Cómo vivimos la pandemia? Quiero que recuerden cómo la vivimos, ¿sí? Aquí hay un video, particularmente en España. Es en un sector de España, pero bueno, cada uno lo vivió de distinta manera. Pero quiero que pensemos, que nos veamos reflejados un poco con la gente que se entrevista aquí y veamos si pasamos lo mismo. Nadie puede entrar o salir de Amariña hasta el viernes, excepto en casos de fuerza mayor. Algunas personas consiguieron irse a tiempo. Nos han dicho que sí podíamos salir el martes, podríamos salir, pero bueno, por el miedo de que no sabemos lo que va a pasar, porque lo mismo igual cambian de parecer, entonces hemos decidido irnos ya. La popular región turística en la costa norte de Galicia alberga a unos 70.000 residentes. Se han prohibido reuniones de grupos de más de 10 personas y el uso de mascarillas es obligatorio en todos los lugares públicos, incluyendo las playas. La medida llega después de un rebrote de casos de COVID-19. Según el ministro regional de Salud, la mayoría de nuevos contagios se produjeron en algunos bares locales.
El aislamiento se mantendrá hasta el viernes, 2 días antes de las elecciones regionales. Algunos creen que un cierre tan breve no bastará. A poder, a lo mejor confiarnos, son 5 días. En 5 días se va a acabar esto. Porque hay que tomar las medidas serias y si se toma, pues se toma a los días que hagan falta. A nivel nacional, el gobierno español considera que la pandemia está bajo control. Pero la vuelta al confinamiento en Galicia es un amargo recordatorio de que el virus sigue al acecho. De acuerdo al video que vimos, pues bueno, vimos cómo había una emoción, ¿no? Del miedo. ¿Por qué? Porque desconocíamos, ¿no? A qué nos íbamos a enfrentar. No sé si algunos pasamos por varias emociones, ¿no? El miedo, un poco la ira, ¿no? Enfado, ¿no? Contra el gobierno, contra quien tuviera la culpa, ¿no? Incluso hasta nosotros mismos. Al principio, pues bueno, unos estaban tranquilos, otros no, estaban muy alarmados, pero cada uno pasó como esas etapas, algunos al principio, otros en medio y otros al final. ¿Por qué? Porque algo desconocido. Vimos que la mujer del final del video, pues bueno, decía que eran 5 días, ¿no? No se desconoce. Actualmente, pues ha habido nuevamente pues restricciones, ¿no? Entonces, cada uno lo vivimos de distinta manera. Quiero que piensen en cómo lo vivieron, esas emociones por las cuales pasaron, ¿sí? Voy a hablar ahora entonces de ese impacto psicológico, ¿sí? ¿De qué manera nos impactó a cada uno de nosotros, ¿sí? Es decir, el impacto psicológico se da cuando hay un acontecimiento traumático o un acontecimiento vital impactante, ¿sí? No necesariamente tiene que ser traumático, sino algo que es, pues, que impacta nuestras vidas, ¿sí? En este caso, la pandemia impactó nuestras vidas porque cambió nuestra forma cotidiana de comportarnos, ¿no? De vivir. Estuvimos encerrados, los trabajos cambiaron. Sin embargo, pues nos fuimos adaptando. Estas fases de impacto ante este acontecimiento, en este caso, pues la pandemia, pasamos por varias fases, ¿sí? La primera fase, pues bueno, es la respuesta inmediata instintiva, esas emociones que se nos vinieron a la cabeza, ¿no? Ese miedo, miedo a contagiarnos, a no saber cómo controlarlo, ¿no? A tomar medidas, pues, restrictivas, ¿no? Para proteger a los nuestros y incluso, pues, bueno, dejamos de ver incluso a la familia para poder adaptarnos, ¿no? A esta situación. Estas emociones eran intensas, ¿no? Porque era algo desconocido, en el del cual no teníamos control. Y a veces, pues, teníamos como esa sensación de pérdida de control, en algunos casos, ¿no? Es decir, esa sensación de pérdida de control, puedo decirlo, que algunos lo pasaron al principio, otros en medio, otros al final, ¿sí? Es decir, pero todos de alguna manera vivimos ese tipo de emociones. De ahí pasamos a la fase 2, ¿no? A la fase 2 en el sentido de este impacto psicológico. Es decir, nos fuimos adaptando. Todavía había una agudez a estas emociones, ¿no? Pero intentamos siempre como asimilar la experiencia, es decir, logramos como adaptarnos, ¿sí? A usar mascarilla, a la distancia social, a no convivir con más de 6 personas, luego 10. Es decir, nos fuimos adaptando a la situación. Sin embargo, todavía en esta etapa, pues sobreatendemos a la situación y sus consecuencias, ¿no? Que puede haber. Estamos pensando en el peligro o el riesgo. Actualmente, pues bueno, se supone que en lugares públicos no podemos podemos no usar la mascarilla, sin embargo, por precaución, muchos aún la usamos, ¿no? Es decir, aprendimos y nos adaptamos a esta situación. Y aún así, en esta etapa hay emociones, ¿no? Como ira, miedo, culpa, una indefensión, es decir, estoy indefenso ante algo que no puedo controlar, ¿sí? Y una desorganización en mi vida, es decir, ¿en qué sentido? Adaptándome a una nueva situación, porque mi vida anterior, pues prácticamente ya no es la misma, ¿no? O en algunos casos, pues ya no existe. ¿Cómo pasamos de la fase 2 a la fase 3? ¿Sí? Es decir, en la fase 3 ya logramos de alguna manera como superar el evento. Nos integramos y normalizamos al curso de la vida cotidiana. Llevamos nuestra vida día a día, ¿sí? Esto sin que sea limitada o marcada por la experiencia. Es decir, yo puedo integrarme a nivel social, puedo integrarme en mi trabajo, en mi familia todo marcha igual y no estoy marcada por el evento impactante, ¿no? Es decir, actualmente estamos como más adaptados a la situación, independientemente de que haya nuevos casos y nuevas restricciones y nos tengamos que adaptar nuevamente, ¿no? Pero ¿cómo pasamos de esa fase 2 a la fase 3? Pregunten.
pregúntense, quiero que piensen un poquito, ¿qué estrategias emplearon cada uno para poder adaptarse? Es decir, pasar de la fase 2 a la fase 3. Y por eso me voy a centrar un poquito en esto, ¿sí? Es decir, ¿cómo pasamos? ¿Qué recursos tenemos para poder pasar a la fase 3? Pues en este caso son los propios recursos personales, es decir, mis habilidades, mi entorno, mi apoyo, que de alguna manera me ayuda a adaptarme a la situación, ¿sí? Los estilos de afrontamiento adaptativos que yo puedo emplear, ¿sí? Si recuerdan, hay gente que curiosamente pues fue más difícil pasar de la fase 2 a la fase 3, ¿sí? Es decir, en la fecha o algunos todavía no han logrado integrarse, ¿no? Porque esto deviene mucho de una vulnerabilidad, ¿sí? Es decir, no quiere decir que estemos mal, sino también pasamos por un estrés. Cuando una persona pasa por un estrés o varias situaciones que le generan estrés, pues es más vulnerable a tener dificultades, ¿no? Para afrontar y presenta de alguna manera pues conductas desadaptativas. ¿A qué estrés nos enfrentamos la mayoría? Pues a la enfermedad, ¿no? Algunos nos contagiamos o nuestros allegados. Tuvimos que cuidar de esas personas, de nuestra familia, cuidar a nuestros abuelos, ¿sí? A la gente mayor. De alguna manera también hubo un impacto a nivel económico, ¿no? Perdimos ingresos, proyectos que teníamos, es decir, nuestra vida pasó un caos, ¿no? Y tenemos esa incertidumbre sobre el qué iba a pasar, qué voy a hacer de mi vida, cómo voy a solventar y sacar adelante a mi familia. También nos enfrentamos a que fallecieron personas, ¿sí? Es decir, sabíamos del conocido, incluso vivimos esa experiencia. Esas situaciones que nos generan mayor vulnerabilidad. Y perdimos nuestras relaciones sociales significativas. Al reducir el contacto social, pues bueno, dejamos de ver pues, a nuestros amigos, incluso familiares, que esos de alguna manera pues, nos llenaban de esa vitalidad, ¿no? De esa estabilidad. Y por eso mucha gente, bueno, regreso un poco, pues no logra pasar de la fase 2 a la fase 3, ¿sí? Es decir, aquí, pues bueno, o yo apropio mis propios recursos para pasar a la fase 3, es decir, me adapto a la situación, al evento, o busco ayuda psicológica, ¿no? Que también, pues bueno, otro aspecto es que también había fragilidad o inestabilidad psicológica previa, es decir, antes de la pandemia quizás yo ya estaba pasando por un evento que me generaba estrés, ¿no? Por ejemplo, pues estaba ya sin trabajo o estaba a punto de hacer un proyecto, me había cambiado de casa, los niños, etcétera, ¿sí? Cosas particulares en la familia. Y esto nos hace un poco más vulnerables. Vamos a pasar un poco a los estilos de afrontamiento adaptativos y desadaptativos. Como vemos, en el adaptativo tenemos el pulgar arriba, ¿sí? Y tenemos el desadaptativo, que es el pulgar abajo, es decir, de qué manera podemos pasar de la fase 2, es decir, de esta asimilación del evento vital, traumático o impactante, a la fase 3, es decir, a la adaptación, o cómo nos podemos estancar ahí, ¿no? Incluso desarrollar, pues, alguna patología, ¿no? Alguna depresión, alguna ansiedad, problemas gástricos, estomacales, etcétera, ¿sí? Problemas físicos incluso. Voy a hablar un poco sobre los estilos de afrontamiento adaptativos, ¿sí? Y después pasamos a los desadaptativos. El adaptativo, pues bueno, es aceptar la experiencia y las emociones. Es decir, pues bueno, aceptar que no tengo control de la situación, ¿no? Es algo que me genera miedo, me genera, digamos, que ansiedad, me genera, pues, ira, ¿sí? Es decir, voy a aceptar la emoción que me está llegando, ¿sí? Una vez la reconozco, la identifico, pues bueno, voy a tratar de buscar la manera de resolver estas situaciones, ¿sí? Que me preocupan. Una expresión adecuada de emociones, es decir, expresar esto por lo que yo estoy viviendo, es decir, tengo miedo. A veces en casa, pues, nos descontrolamos y a veces gritamos, chillamos por situaciones que nos preocupan, ¿sí? Es decir, estamos un poco más irascibles. Entonces es importante comunicar a nuestra pareja o con quien estemos, pues mira, la verdad es que tengo miedo a no poder tener el control, a que me quede sin trabajo, es decir, es importante comunicarlo de manera asertiva, ¿sí? Asertiva es acertar, buscar el momento propicio para poder comunicar, pues, lo que yo siento o por lo que estoy viviendo, ¿sí? Otro punto es atención a aspectos positivos, ¿sí? Si es que existen. A ver,
no caigamos en la falsa, ¿no? Positividad, Mr. Wonderful, de todo es positivo, todo es guay, no. O sea, también hay aspectos negativos, pero podemos rescatar esos aspectos negativos un aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, yo, ¿qué puedo rescatar vamos a pensar, ¿no? ¿Qué puedo rescatar del confinamiento, de este proceso? Pues quizás a fomentar un poco más el deporte, ¿no? La salud. Traté como de enfocar un poco más para poder pasarlo y actualmente, pues bueno, mantengo ese estilo de vida, ¿no? Tener mayor contacto con mi familia, ¿no? Hablarlo más, cuidarlos. Yo creo que puedo rescatar, en mi caso personal, pues esos aspectos. Quiero que pienses qué aspectos positivos de aprendizaje has tenido de esta experiencia, ¿sí? Otro punto adaptativo es exposición a situaciones, ¿sí? A situaciones se refiere que me pueden generar algún malestar, ¿no? O a sentir algo. A veces evitamos, no sé, situaciones que nos pueden generar, pues bueno, miedo, culpa. Entonces es importante afrontarlos, ¿no? No evitarlos, porque cuando tendemos a evitar, el problema puede crecer más. Entonces, el punto es hablarlo, ir a lugares en los cuales pues puedo adaptarme a las situaciones. También otro punto es el apoyo social, ¿sí? El apoyo social, buscar apoyo social. A veces no podemos solos, ¿no? Buscar el contacto con nuestras amistades, integrarnos a un círculo social, ya sea deportivo, con amigos, pues esto nos va a ayudar de alguna manera pues a afrontar más un evento de impacto, digamos, traumático. Recuperación de actividades e integración. Pues bueno, voy a ir poco a poco recuperando mis actividades que dejé de hacer. Es decir, si yo antes tocaba la guitarra, pues bueno, voy a retomarlo, ¿no? Si ahora antes trabajaba pues, de manera presencial, pues bueno, me voy integrando y adaptando ahora al trabajo online. Es un ejemplo, ¿no? Voy a recuperar mi día a día poco a poco, es decir, me voy a integrar, no me voy a aislar. Ahora vamos con el afrontamiento desadaptativo, ¿sí? Este que tiene el pulgarcito abajo. Bueno, y esto es lo contrario al adaptativo, ¿no? Restricción de actividades valiosas o gratificantes. Es decir, yo dejo de hacer actividades que antes me hacían sentir bien. Por ejemplo, eso, por ejemplo, tocar la guitarra, ¿no? Hacer deporte, visitar no sé, a mis amigos. Sabemos que por la pandemia, pues bueno, esto se redujo, ¿no? Y tenemos que adaptarnos, pero a veces nos restringimos muchas veces por culpa, ¿no? Por no sentir que no lo merecemos o que no es justo. Sin embargo, hay que buscar algo que se adecue, ¿no? Para poder de alguna manera realizar algo que me gratifique, ¿sí? Evitación para no sentir, que es lo que decía, ¿no? A veces evitamos, ¿no? Situaciones desagradables con tal de no sentirlas, ¿no? No quiero sentirme mal, así es que me hago a un lado, lo borro ni cuenta nueva. No, hay que afrontarlas. Rumiación de pensamientos de culpa u odio, ¿sí? Esto es cuando nos atiborramos de ideas, ¿no? Es decir, estamos en el trabajo y vienen pensamientos de culpa. Es que por el gobierno estoy así, no sé, no somos eficaces en la actividad, ¿sí? Estamos en casa y estamos pensando, no sé, en nuestro jefe, por ejemplo, ¿no? Hay que ser efectivos y dedicar el tiempo a la actividad que hacemos. Culpa odio un poco también los pensamientos. También no sé si recuerdan que nos volvimos un poco policías, ¿no? El vecino policía de no estás haciendo lo que se estableció, ¿no? O las restricciones. Entonces, pues también un poco es como que centrarnos en nosotros mismos. Aislamiento social. A veces cuando tenemos un evento, pues tendemos a aislarnos. Y es normal al principio. Aislarnos nos permite como centrarnos en nosotros mismos para plantearnos cómo vamos a avanzar o cómo va a ser nuestra vida sin lo anterior. Es decir, sin esa persona o sin ese trabajo. Es decir, adaptarnos a la nueva situación. Es decir, nos tenemos que sentar a pensar para afrontarlo. Pero cuando dejamos que este aislamiento continúe, pues es cuando vienen las dificultades o los problemas, ¿sí? Puede después desarrollar síntomas, pues bueno, depresivos o ansiosos, entonces no es bueno el aislamiento social. También otro estilo de afrontamiento desadaptativo, pues bueno, el consumo de alcohol, tabaco y drogas. A veces el alcohol, pues bueno, nos desinhibe, por un momento nos hace sentir felices, pero recordemos que es un depresor
y no nos viene bien, pues bueno, no es una conducta adaptativa, ¿no? El alcohol para olvidar las situaciones. Es decir, el afrontamiento adaptativo es enfocarnos para adaptarnos a la nueva situación, ¿sí? Ok, vamos a hablar un poquito, entonces, de emociones adaptativas, porque si ven aquí, en la mayoría de los estilos de afrontamiento se remarcan emociones, ¿sí? Emociones, cómo nos sentimos, actividades gratificantes, qué sé yo, ¿no? Bien, emociones adaptativas, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones adaptativas? El punto aquí, como les estaba explicando, ¿no? Los estilos de afrontamiento es también como la aceptación de las emociones, ¿no? Lo que vivimos. Y generalmente cuando empleamos estilos de afrontamiento no adaptativos o desadaptativos es porque evitamos las emociones, ¿sí? Se nos ha enseñado que las emociones negativas son malas, ¿no? No hay que sentirlas, hay que evitarlas, en su mayoría. Lo que vamos a ver ahora en este momento es cómo vamos a normalizar esas emociones. ¿Por qué las emociones son adaptativas, ¿no? Vamos a ver unos vídeos, pero quiero que se pregunten qué emociones experimentaron, ¿no? ¿Qué emociones experimenté durante todo este proceso? Aquí hay un recuadro donde hay varias. Todos quizás pasamos por un momento quizás de tristeza, de preocupación, de enojo, de llanto, de ofuscación un poco, ¿no? Las emociones en sí, todas son válidas y todas han sido adaptativas, porque nos ayuda a adaptarnos a la situación, ¿sí? Que podemos estar viviendo. Vamos a ver este video. Okay. Le voy a quitar el audio. Y bueno, aquí principalmente quiero que veamos lo que es la emoción del miedo, ¿no? Quiero que lo vean con animales, porque esto nos ejemplifica mucho mejor porque el miedo es instintivo, ¿no? Y es adaptativo. Vemos allá una gacelita, ¿no? Que está ahí sola y están las leonas, ¿no? Al acecho. El miedo de alguna manera nos pone en alerta, ¿no? Es decir, nos avisa que hay un peligro inminente, algo que pues puede de alguna manera ser contraproducente, ¿no? ¿Y qué nos activa el miedo? Pues bueno, pues todo este sistema suprarrenal en el cual, pues bueno, empezamos a sudar, nuestro corazón late, tenemos nuestro torrente sanguíneo, pues empieza a correr más, porque nos ayuda a tener mayor fuerza. ¿Para qué? Para atacar o para huir, ¿sí? Es una de las dos situaciones. Ahí vemos que la gacela tiene, pues bueno, un depredador, ¿no? El miedo es real, el miedo es inminente, está alerta, ¿sí? Vemos que está observando, está atendiendo a la situación, está analizando un poco, ¿no? Viendo qué es lo que puede hacer. Y no solamente hay otro depredador por acá atrás, ¿sí? Un cocodrilo. Vemos que igual, pues bueno, está atendiendo. Hay varios peligros. Muchas veces nosotros también, bueno, cuando tenemos ese miedo instintivo, pues nos ponemos en alerta, ¿no? Y es tan natural y normal sentir miedo, que es lo que quiero que entiendan con esto. El miedo es adaptativo, el miedo nos ayuda a afrontar situaciones, a buscar estrategias, ¿no? También cuando nos preocupa algo un poquito más a futuro, pero el miedo en sí, en un evento inmediato, pues bueno, es instintivo, ¿sí? Nos ayuda para huir o para escapar. Nosotros tuvimos miedo, ¿no? Durante la pandemia. Yo creo que es tan normal tener ese miedo, ¿sí? Fue normal, nos enfrentamos a algo nuevo, algo que desconocíamos, ¿sí? Y ese miedo no perduró, ¿sí? Ese miedo no perduró porque nos adaptamos, entendimos que no corríamos totalmente peligro. En algunas personas sí el miedo inminente, ¿no? Pero no es tan real, es decir, no lo tengo de frente. Vemos aquí como la gacelita, pues bueno, está buscando la manera de huir o escapar, atacar, perdón. Yo creo que va a emplear la estrategia más correcta. Le voy a adelantar un poco para ver, veamos un poco qué estrategia emplea ante ese miedo. Está buscando una salida, ¿no? Y venga, vamos. Vamos a salvar nuestra vida. Ahí viene detrás, ¿eh?
detrás. Es decir, no atacó, huyó, vio la oportunidad y ese instinto del miedo, pues de alguna manera le ayuda a salir virtuosa, ¿sí? A poder salir adelante. Venga. Ok, veamos otro video. Esta emoción, yo creo que todos la hemos sentido. Más bien todos. Un poco. Muy bien. Pues bueno, esto fue la emoción de la ira, ¿no? El enojo. Todos yo creo que la experimentamos, ¿no? Cuando se meten con alguien, es decir, el miedo, perdona, el enfado, la ira nos ayuda a establecer límites, es decir, qué es lo que quiero, ¿no? Qué es lo que me gusta o qué no me gusta, qué necesito de alguien. Entonces también la emoción de la ira, pues es adaptativa. También pasamos, ¿no? En este proceso yo creo que de la ira, ¿no? ¿Por qué no se me informa de cómo está la pandemia, ¿no? O ira quizás contra las personas, ¿no? Es decir, ¿por qué no sigue las indicaciones de COVID? No sé, normal experimentar esta emoción. ¿Por qué? Porque es adaptativa, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. O sea, es un muñeco, ¿eh? No se asusten, es un muñequito, es un experimento que hicieron. Un bebé herido siempre es un motivo de preocupación. Y esta langur parece creer que ha muerto. Entonces sucede algo extraordinario. Los monos se reúnen alrededor de la inmóvil langur espía como si fuera un bebé de verdad. Reaccionan igual que si hubiera muerto uno de sus bebés. Un ambiente sosegado y meditabundo se apodera de la colonia. Hay congoja, así como empatía mutua. De forma accidental, nuestro animal espía es el objeto de algo extraordinario y capta unas imágenes que casi nunca se han filmado. Una expresión tan acendrada de aflicción podría no ser exclusiva de los primates. Ok. Un bebé herido siempre es un motivo de preocupación. Muy bien. Pues bueno, esta emoción, bueno, es más como de tristeza, ¿no? La tristeza también es adaptativa. Cuando perdemos a un ser querido o cambiamos, algo cambia, ¿no? Perdemos algo, un trabajo, pues es normal, un divorcio, separación, es normal sentir tristeza, ¿no? Esa tristeza, pues también es adaptativa, nos ayuda como a replantearnos las cosas.
buscar apoyo social, como vemos ahí con los monos, pues bueno, hay apoyo, ese cariño que hay, ¿no? De empatía por la pérdida. Todos pasamos también por estas emociones, ¿no? Por eso la pregunta era inicial, ¿no? ¿Qué emociones experimenté durante la pandemia? Quiero que pienses, que reflexiones, que si puedes anótalas, ¿no? ¿Cómo pasaste? Quizás al principio no era miedo, era enojo, ¿no? Porque no te lo creías. Quizás posteriormente no será pues, tristeza. Es decir, no hay un proceso para, digamos, general. Cada uno lo experimentó de alguna forma, ¿no? Quizás habrá gente que diga, no, pues yo no sentí nada. Posiblemente, pero no. Todos sentimos emociones, ¿sí? Porque era algo que desconocíamos. Entonces, tienes que identificarlo, pensar, reflexionar qué emociones sentí. Quiero que las anotes, ¿sí? Que las registres. Muy bien. Entonces, ¿ya reflexionaste? ¿Ya pensaste qué emociones experimentaste? Pues bueno, vamos al siguiente punto, ¿no? El bienestar y la salud física y psicológica, ¿sí? El bienestar, de alguna manera, más bien, la salud física y la psicológica da igual al bienestar. Digamos, es la definición, ¿no? Para poder estar bien, pues tenemos que tener dos aspectos, ¿no? Salud física y salud psicológica. Bien, para poder llegar a este bienestar mediante la salud física y psicológica, pues bueno, tenemos que implementar estilos de vida saludables, ¿sí? Uno de ellos es la alimentación, ¿no? Hay que buscar una alimentación balanceada. La dieta mediterránea está considerada como una de las mejores a nivel mundial, así es que, pues bueno, ¿por qué? Porque combina todos los nutrientes, ¿no? que el cuerpo necesita. El descanso es muy importante, es decir, dormir a nuestras horas y el tiempo para el descanso, establecer horarios, ¿no? Para poder dormir. Por ahí hay gente que duerme 8 horas, ¿no? Pero hay gente que igual 8 horas, no sé. En mi caso, por ejemplo, yo no puedo dormir 8 horas porque al contrario me siento más cansada. Entonces, yo puedo descansar con 7 horas, pero porque rindo bien. Es decir, si yo descanso, si duermo con 6 horas o 7 y mi rendimiento durante el día es el adecuado, pues bueno, yo creo que está bien, ¿no? Pero si no es adecuado, pues bueno, tendría que descansar mucho más. Entonces, cada uno es distinto, ¿sí? Activación, es decir, activarme conductualmente, hacer cosas, ¿sí? Hacer actividades, deporte, salir a caminar, incentivar la salud física, pues bueno, también hace que nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestra motivación, pues vaya a más, ¿no? Que vaya de manera más positiva y previene muchas enfermedades. Actividades de ocio y gratificantes, pues buscar algo que, ya lo decía yo, ¿no? Algo que antes pues disfrutábamos y que dejamos de hacer, ¿no? Es decir, si antes yo cantaba o tocaba la guitarra o iba a nadar o hacía algo que me gustase, ¿no? Ir a clases de inglés, de alemán, lo que quieran, pues bueno, si eso para mí es gratificante, pues bueno, hay que retomar esas actividades, ¿sí? Reforzar vínculos cercanos, ¿sí? Eso es importante, reforzar vínculos cercanos con nuestros seres queridos. Si dejamos de ver a esa persona que estimamos o familiares, padres, pues bueno, es importante, ¿no? Porque nos hace sentir bien. También reforzar las relaciones sociales, por eso voy a añadir otros 3. En este caso, pues bueno, crear entornos agradables, nuestras relaciones, ¿no? Nuestras relaciones sociales tienen que ser, pues, acorde a nuestros valores, que compartamos, pues, los mismos valores, el gusto por el deporte, por hacer cierto tipo de actividades, ¿no? Es decir, si mis valores son el respeto, la confianza, pues, bueno, voy a buscar entornos que me hagan crecer de esa forma, ¿sí? Otro punto es fortalecer la comunicación y actividades familiares. Pues va de la mano un poco, ¿no? Con la activación del deporte y actividades de ocio o gratificantes, ¿no? Puede ser a nivel individual, pero también podemos programar, ¿no? Actividades a nivel familiar. Por ejemplo, salir en bicicleta los 5 o los 3, quienes sean toda la familia, pues al grado, ¿no? Es decir, no es necesario que organices una cena en un restaurante súper caro, ¿no? Con organizar quizás también una cena en casa sencillita para fortalecer esta comunicación y la actividad en familia, pues puede favorecer esta salud
física y psicológica, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, también saludable que sea la cena. Es un ejemplo, ¿vale? Y otro punto es establecer metas y objetivos personales acorde a mis valores. ¿Qué es esto? Es decir, que sean reales a mis posibilidades y también a mis limitaciones, ¿sí? Voy a hacer énfasis en este punto porque muchas veces pensamos en la meta, ¿no? Y cuando no llegamos a la meta, tendemos a frustrarnos. Es decir, por ejemplo, a mí no me gusta mi trabajo y digo que lo odio y quisiera un trabajo donde gane millones, ¿no? Si yo pienso en esa meta, igual me voy a frustrar, ¿no? No voy a disfrutar lo que tengo ahora. Para que haya una mayor sensación de eficacia en estas metas u objetivos y mayor autonomía y dominio del entorno, pues primero hay que plantearnos objetivos cortos, ¿sí? Objetivo 1, objetivo 2, para poder llegar a la meta. Aquí, como vemos, hay una escalera, ¿sí? Son escalones. Entonces, para poder llegar a la meta, tengo que pasar primero el primer escalón, ¿sí? Si no supero este primer escalón, pues bueno, no puedo llegar al segundo. Si nos establecemos objetivos cortitos para llegar a nuestra meta, pues vamos a avanzar. Por ejemplo, yo quiero cambiar de trabajo, sí, que es mi meta. Sí, quiero un trabajo en el cual me sienta bien, ¿no? Claro, o donde gane más dinero. Pues bueno, el objetivo 1 primero para poder llegar a eso no es renunciar a mi trabajo actual que tengo. El objetivo 1 sería, pues bueno, pues actualizar mi currículum, ¿sí? Actualizarlo, enfocarlo al tipo de trabajo que yo quiero con mi experiencia, ¿no? Lo organizo, me abro el LinkedIn también. Bueno, objetivo 2, pues sería empezar a enviar mi currículum a los lugares o empresas donde yo me gustaría trabajar, ¿no? Objetivo 3, pues bueno, vamos avanzando. El hecho de que vayamos avanzando hasta hacia nuestra meta nos va a dar esa sensación que acabo de decir, de eficacia, de autonomía, de dominio del entorno, de que yo tengo control, ¿no? De ello. Hay un escritor, bueno, ya falleció, que se llama Eduardo Galeano, ¿no? Y a él en una conferencia le preguntaron, ¿no? ¿Para qué servía la utopía? Todos sabemos que la utopía, la definición general, es como algo irrealizable, ¿no? Como un sueño, como algo inalcanzable. Y le preguntaban que para qué servía la utopía. Y él decía, pues buena pregunta, ¿no? No la había cuestionado, pero bueno, la utopía, pues tú la ves en el horizonte, ¿sí? La utopía está en el horizonte. Caminas 10 pasos y la utopía se aleja otros 10. Caminas otros 10 pasos y la utopía se aleja más. ¿Para qué sirve la utopía? Pues para eso, para caminar, para avanzar. Entonces, tengamos nuestras metas y quizás la meta, quizás de cambiar de trabajo a un lugar donde yo gane muchísimo, pues quizás consiga con esos objetivos un trabajo que realmente me reconforte, ¿sí? Quizás no gane los millones, pero es algo que me gratifica. Entonces, hay que proponernos metas acordes a nuestras limitaciones, pero también a nuestras oportunidades, ¿no? Lo que podemos tener. Bien, ahora pasamos a la siguiente fase, ¿no? Que esto lo habíamos esperado. ¿Por qué primero lo hice de manera general, no? Yo quería que entendieran, ¿no? Cómo habían vivido, pues, ustedes esta parte, ¿no? De las emociones, ¿no? Cómo me adapté a la pandemia. Si para mí fue difícil, pues imagínense, ¿no? Para los niños, ¿no? ¿Os han preguntado cómo lo vivieron? Yo creo que lo vivieron en carne propia, ¿no? Pero ellos, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo han pasado por este proceso? Sobre todo los adolescentes, ¿no? Que es un poquito ha sido más difícil para ellos, ¿no? En esta etapa de desarrollo, donde quieren salir, quieren conocer, pues yo creo que ha sido, pues, un poco más complicado. ¿Ok? Vamos. ¿Cómo experimenta una emoción un niño o un adolescente? Voy a poner otro video. Recuerda los videos que vimos, ¿no? De las emociones, ¿no? De la ira, de la tristeza y ¿cuál era el otro? La tristeza y se me olvida, el miedo. Sí, el miedo, que es lo que más experimentamos. Vamos a ver este video porque nos va a dar una respuesta. Yo creo que la han vivido con sus hijos. El monito quiere subir a la moto, ¿eh?
Bueno, el monito aquí hace una rabita, ¿no? Le marcan el límite de que no se puede, que no puede subir y hace una rabita, ¿no? Yo creo que la mayoría de los niños y adolescentes, bueno, más los niños, bueno, tienen ese tipo de rabitas, ¿no? Pero se preguntan por qué, ¿lo saben? ¿Lo conocen? ¿Por qué los niños tienden a reaccionar de esa forma? Pues bueno, hay una respuesta pues que nos da la respuesta a esto, ¿no? El cerebro adolescente versus el cerebro del adulto, ¿no? La maduración cerebral y las emociones, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué diferencias hay entre un cerebro adolescente? Me centro en la adolescencia porque, más que el niño, porque es en la etapa en la cual va madurando más el cerebro, ¿sí? Es decir, un adulto ya, bueno, hay un proceso de neurodesarrollo, ¿no? Donde hay conexiones sinápticas, es decir, el cerebro se va desarrollando y va madurando. Las primeras áreas que se desarrollan son las áreas límbicas, que es esta parte, ¿no? Que es el sistema límbico, el cual, pues, de alguna manera maneja las emociones, ¿no? La gratificación, la recompensa. Son las primeras que se desarrollan. Y en la adolescencia, cuando se llega a la pubertad, con estos cambios hormonales, se restablece. ¿Por qué? Porque ya no son tan explosivos, ¿no? Sí hay rabitas, pero no como cuando son niños. El adolescente ya establece más relaciones afectivas, sociales, es decir, pues bueno, se restablece un poco, ¿no? Pero el córtex prefrontal, el área frontal, esta parte de aquí del cerebro, adelante, es un área que aún no se desarrolla, ¿sí? Termina el desarrollo más o menos, bueno, se supone que la estructura a nivel cerebral alrededor de los 20 años ya se ha desarrollado, pero las conexiones sinápticas y toda esta neurogénesis pues continúa hasta aproximadamente los 30 años. Entonces, esta es la área emocional, ¿no? La que primero se desarrolla. Y el córtex prefrontal o las áreas frontales son las áreas que nos van a ayudar al control cognitivo, ¿sí? Al pensamiento, al razonamiento, es decir, son las áreas ejecutivas. La diferencia de un cerebro adulto a uno adolescente, pues que el adulto ya desarrolló esto, tiene más la capacidad de razonar, de pensar. Bueno, hay algunos que igual son un poco impulsivos, ¿no? Pero se supone que ya está desarrollado. Entonces, ¿por qué el adolescente? Pues tiende a ser más impulsivo, es decir, porque no piensa las cosas. Y no quiere decir que no lo piense, ¿sí? Es decir, está en proceso, pero no tiene, digamos, la misma habilidad o capacidad que una persona adulta. Entonces tiende a ser más emocional, más impulsivo. Por eso nos vamos a centrar un poco en esta parte, en las emociones de los adolescentes, ¿no? En este caso de los niños. Me voy a centrar un poquito más a los adolescentes. Como verán, pues bueno, es la red socioemocional y la red del control cognitivo es el área prefrontal, ¿no? Es decir, nuestro cerebro de nuestro hijo aún no ha madurado. Y eso es lo que tenemos que entender, que no ha madurado, el cerebro adolescente. ¿Cómo van a acompañar ustedes, padres, en este acompañamiento adaptativo a sus hijos? Pues bueno, vamos de alguna manera a plantear varios puntos, ¿no? Uno es aceptar las emociones intensas, es decir, esta rabieta que tiene el niño o el adolescente. El adolescente también a veces tiene rabietas, ¿no? De que se enoja y manda todo a volar, ¿no? Como sabemos previamente que él no tiene ese control, es decir, a veces, como vemos, los adolescentes se enfadan y al rato ya están bien, ¿no? Al rato están llorando, porque no tienen ese control emocional, están ahí con ese cambio hormonal que no tienen ese control a nivel cognitivo, ¿no? El primer punto es aceptar las emociones intensas de nuestros hijos, ¿sí? Es decir, validar. ¿Por qué se enfadó, no? ¿Por qué está triste? ¿Sí? No es decir, no estés triste, no te enojes. No, ya vimos al inicio que la emoción es algo instintivo, ¿sí? Si es algo instintivo y encima aún no desarrollan esta parte, digamos, cognitiva, pues bueno, entendemos que va a ser con mayor intensidad. Entonces hay que validar la emoción, la emoción. Vamos a acercarnos, es decir, buscar un momento en el cual, pues bueno, si está con el enfado, pues no voy a preguntarle inmediatamente, es decir, voy a buscar, ellos tienen como una curva, se enfadan y bajan, ¿sí?
Cuando lo vea más tranquilo, pues bueno, voy a preguntar qué le pasa, le voy a validar la emoción, ¿no? Con una voz neutral, no voy a gritar, yo también voy a calmar, ¿sí? Voy a entender este proceso, ¿no? De maduración de los adolescentes o de los niños también, y voy a preguntar con voz neutral. Bueno, ¿qué pasa? ¿Estás enfadado, no? Va a decir, sí. Pues bueno, puedo entender que estés enfadado, pero ¿me puedes explicar qué pasa? ¿Por qué estás enfadado, no? Eso si vemos que se enfadó porque no le dimos permiso por salir con los amigos, pues bueno, validar la emoción. Puedo entender que estás enfadado, pero quiero que me cuentes por qué, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar activamente, ¿no? Los motivos por los cuales está enfadado o por los cuales está triste, ¿sí? Es decir, no me voy a poner a hablar con mi hijo cuando estoy con el móvil o viendo la televisión o haciendo alguna otra actividad. Voy a dedicar el momento para hablar, ¿sí? Es decir, voy a validar la emoción, voy a preguntar, voy a indagar qué pasa, ¿no? ¿Por qué se enfadó? ¿Sí? Y decirle, pues bueno, entiendo tu enfado. No le voy a recriminar en ese momento, ¿no? Pero sí más adelante explicarle, ¿no? Que no son las formas. Validamos la emoción, pero hay que enseñarle a cómo expresar, ¿no? A que entiende ese enfado, que él lo asuma, porque a veces ni reconocen la emoción, ¿sí? Es decir, pasan por un momento de ofuscación y a veces están hasta arrepentidos, ¿no? También respetar la intimidad, ¿no? A veces igual no quieren hablar, pues vamos a tratar de darle su espacio también, pero bueno, no limitarnos a, bueno, es que no quiero hablar, adiós, no. Vamos a crear una zona de confianza, ¿sí? De respeto, de expresarle que pueden confiar en nosotros, ¿sí? Para que de alguna manera pues pueda haber esa comunicación, ¿no? Ese vínculo de confianza que es de suma importancia. Vas a explicar también tus razones, ¿no? Tus razones por las cuales pues quizás hubo un castigo o porque quizás también tú te llegaste a enfadar, ¿no? Pero también hay que aceptar los errores, ¿sí? Porque a veces no tendemos, ¿no? Es como el orgullo de decir, pues yo soy su padre y tiene que hacerme caso, ¿no? A veces también tenemos errores. Y es bueno que ellos también vean que nosotros aceptamos los errores, ¿no? Que somos humanos, que nos podemos equivocar. A su vez, ellos también tienen que aceptar, pues, el error, ¿no? Quizás no fue la forma de expresar esa emoción intensa. Podemos entender que esté enfadado, podemos entender que esté triste, podemos entender que tenga miedo, ¿sí? Pero la forma en cómo le hace ese momento, no. Ahí vamos a aprender o a enseñarle a cómo regular, ¿no? Cómo expresar. Es decir, para que él pueda regular, tiene que aprender a expresar esa emoción, ¿sí? Por eso al principio les dije, tienen que pensar qué emociones pasaron, identificarlas, cómo las expresamos. Primero tenemos que entender a nosotros mismos para poder hacerlas un poco de psicólogo, ¿no? Aquí con nuestros hijos. Bien, apreciar valores y cualidades, es decir, pues también los valores que tienen nuestros hijos, ¿no? Quizás que es una persona que tiene respeto hacia los demás, ¿sí? Las cualidades, a veces tendemos, bueno, a comparar un poco, ¿no? Un hijo con el otro. Es que no eres como tu hermano. Mejor tu hermano limpia la habitación que tú, ¿sí? O con otros chicos, ¿no? Un modelo de referencia. Entonces, hay que apreciar los valores. Recordemos que nuestros hijos son únicos. Miren, aquí tengo mi tacita donde estoy tomando café y hay una ovejita negra, ¿no? La que dice, eres único en tu especie. Pues todos somos únicos, todos somos distintos. Algunos tenemos más habilidades que otros o menos, ¿sí? Unas cualidades y de alguna manera hay que aceptarnos, ¿no? A veces queremos que nuestro hijo sea súper extrovertido y que sea sociable, que sea líder. ¿Por qué? Porque nos han vendido, ¿no? En las películas o en series, ¿no? Que el chico que es popular es el mejor, ¿no? Quizás nuestro hijo pues sea más tímido, más introvertido, ¿no? Hace poco me comentaba la madre de un niño, ¿no? Es que casi no tiene amigos, tiene dificultades. Y dije, ok, me acerqué, hablé con él y él lo expresaba, ¿no? Logré ese punto de confianza y expresaba que no era que no le gustase hacer amigos, sino que igual no compartía, ¿no? Era un niño muy inteligente, que no compartía los gustos, ¿no? Que tenían los demás, ¿no? Pero que sí tenía 2 amigos y le dije, bueno, para esto su madre es súper sociable, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿y tú eres feliz con 2 amigos o quieres más? Me dijo, no, yo soy feliz. Digo, ahí está. ¿Para qué quieres más si eres feliz con 2 amigos? Entonces, hay que apreciar esos valores y esas cualidades. Si vemos a un niño que está feliz con eso, no le exijamos más. Pero si vemos que evidentemente está aislado o tiene dificultades, miedo,
pues bueno, hay que atender a esas alertas. Bien, también hay varios problemas en los adolescentes, ¿no? Si no cuidamos estos aspectos a nivel emocional, pues bueno, puede desencadenar en muchos aspectos, ¿no? Problemas emocionales, adicción a internet y redes sociales, trastornos alimentarios, ideas suicidas, alcohol y drogas, depresión, aislamiento, pandilla, rebeldía, inseguridad en las relaciones, relaciones sexuales, pues bueno, sin protección o con todos los riesgos que pueda haber, actitud temeraria, es decir, el bullying que está, bueno, ahora se controla un poco más, pero bueno, es lo que puede haber, ¿no? Pero bueno, no vamos a centrarnos en estas dificultades, que ya es como, digamos, más adelante, cuando no cuidamos, digamos, estas áreas, ¿no? Que son importantes. Vamos a centrarnos un poco más en cuidar, pues, digamos que los factores de protección, ¿no? O atender a los factores de riesgo para evitar este tipo de circunstancias. Vamos a ver otro vídeo que acaban de publicar en Instagram, y es lo que están viviendo los adolescentes ahora con la pandemia, ¿sí? Vale. Es un poco de los mismos adolescentes, la sátira a la que ellos están viviendo, ¿sí? Vamos a ver. Nos encontramos un día más en Viladecans viendo a los jóvenes que están de botellones. Vamos a preguntarles qué hacen aquí. En busca del grupo más conflictivo de toda Viladecans. Nos dirigimos hacia él para que nos expliquen qué hacen aquí. Rompen las vallas y ensucian las calles. Así que estar aquí es muy peligroso. Y aquí vemos más destrozos todavía. Un grupo de jóvenes sin mascarilla y sin distancia social. Nos disponemos a preguntar a un joven. Explícame por qué has venido a este lugar. Bueno, hemos venido a este lugar precisamente porque no teníamos nada que hacer y hemos encontrado a esta chavala aquí muerta del asco. ¿Qué opináis de la distancia social y del uso de mascarilla? La distancia social es una puta mierda, mascarilla nadie utiliza y ya está, poco más. Esa es la inconsciencia de los jóvenes hoy en día. Y esto es lo que pasa cada noche en las fiestas con jóvenes inconscientes. Gracias por ver el vídeo. Y aquí os muestro la inconsciencia. Gracias. Bueno, pues es un vídeo que ahora se ha hecho un poco viral. A ver. Es un video que se ha hecho un poco viral. Pues bueno, vemos la realidad, ¿no? De que, pues bueno, no siguen las normas, pero eso es porque no, digamos, como yo ya les decía, pues tienden a ser impulsivos, no razonan, no piensan las situaciones. No quiere decir que sean unos inconscientes, es decir, ¿qué es lo que busca el adolescente? Pues adherirse, ¿no? Buscar amigos, socializar. Entonces, yo creo que asumir un riesgo para ellos no está tan presente, ¿no? Se basan más por el impulso, por la emoción. Y aquí es donde tenemos que entrar nosotros como adultos, ¿no? Asesorar un poco, atenderlos a ellos. ¿Dónde atender? ¿Dónde hay que atender? ¿Cuándo y cómo? Pues bueno, los mismos patrones, digamos, que les presenté para ustedes adultos, pues bueno, también, ¿no? Promover una alimentación saludable, ¿no? Un descanso adecuado, es decir, establecer también normas para dormir, o reglamentos, ¿no? Dentro de casa. La activación y el deporte nos va a prevenir, pues bueno, o sea, actividades, digamos, consumo de alcohol, ¿no? En exceso, es decir, el fomentar una salud física y psicológica adecuada, pues bueno, vamos a hacer que prevenir distintos riesgos, ¿no? En ellos. Actividades de ocio o gratificantes, algo que le gusta a él, ¿sí? Alguna actividad, vamos a preguntarles, ¿qué te gustaría hacer? A veces me ha tocado que muchos padres tratan de inculcar al hijo la actividad o el deporte que les gusta, ¿no? Y quizás al hijo no le guste, ¿no? O con el tiempo coge gusto. Recordemos, es decir, vamos a pensar que nosotros también fuimos adolescentes, ¿sí? Fuimos adolescentes, entonces hay que entenderlos, hay que empatizar un poco. Y reforzar los vínculos cercanos, en este caso, pues bueno, con la familia, con los padres. Ya refería yo, ¿no? Realizar actividades en común.
Seguimos, ¿no? ¿Dónde hay que atender? ¿Cuándo y cómo? ¿Sí? En este caso, con el video que vimos, pues bueno, vamos a tratar de que ellos mantengan la socialización, ¿sí? Con las normas internas, es decir, desde casa, los acuerdos que podamos tener, ¿sí? Horarios, lugares a los cuales pueda acudir, en qué condiciones, y las externas, ¿sí? Es decir, apegándonos a los lineamientos que puede haber afuera, ¿no? En este caso, el uso de mascarillas, ¿no? El distanciamiento social. Es decir, inculcarle un punto, ¿no? Medio, llegando a un punto justo y siendo flexibles. Es decir, no vamos a prohibirles el que socialice porque va a ser imposible, ¿no? Es decir, tenemos que generar esa confianza y más porque la socialización es un punto vital para la salud, pues digamos que mental, ¿no? Respetar los acuerdos, es decir, respetar acuerdos tanto de ellos como de nosotros, ¿no? Si quedamos que en una hora o un fin de semana sí, otro no, pues bueno, hay que respetarlos y llevarlos al pie de la letra. Evidentemente, con esa flexibilidad, si hay una situación que interfiere y lo podemos modificar, pues bueno, se cambia, pero llegando a un acuerdo mutuo. Comprender dificultades, es lo que les decía, ¿no? También fuiste adolescente, o sea, hay que entenderlos. A veces en este video había un montón de comentarios sobre gente, es que son unos inconscientes, también pasamos por esa etapa, ¿sí? Entonces hay que comprender también las dificultades a las cuales se encuentran, ¿no? Ese sentido de ser aceptados socialmente. Por eso pues tenemos que entenderlos, ¿no? Comprender un poco cómo es su mecanismo, su funcionamiento a nivel social, ¿no? Y particular, interno, ¿no? Entender estas dificultades, pues bueno, también entender que tienen estudios y obligaciones académicas, dirían, ¿no? Pues ya cuando sea adulto se enfrentará realmente al conflicto, ¿no? Pero a esa edad, pues igual era lo que nos preocupaba, ¿no? Estábamos estresados por los estudios, por las obligaciones, por los exámenes, y esa es la parte, ¿no? Donde tenemos que comprender, reforzar el esfuerzo y el trabajo que ellos hacen, ¿no? Ya sea por ayudar en casa, por cumplir con las actividades, es decir, la exigencia está bien, pero también reforzar los logros, ¿sí? Los logros que van generando día a día. La conducta, pues bueno, la conducta, pues nuestros hijos se comportan siempre distinto. Recordemos nosotros, ¿no? ¿Cómo nos comportábamos? Nos comportábamos de una forma con nuestros padres y con nuestros amigos, incluso con la pareja, ¿no? Entonces hay que entender esa parte. Este comportamiento, pues bueno, tiene que ser de alguna manera también orientado, ¿no? Es decir, vamos a reforzar los valores, ¿no? Fundamentales en nuestro hijo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en casa hay un valor en la familia, ¿no? Que es el respeto, la confianza. Quizás estos valores también los podemos trasladar, ¿no? Es un ejemplo a las relaciones sociales. El respeto. Bueno, ¿para ti qué es el respeto, hijo mío? Pues bueno, que no me critique o que no me insulte. Bueno, pues vamos a enseñarle a que establezca ese tipo de relaciones, ¿sí? Cómo comunicarlos, cómo verbalizarlos, cómo establecer límites, ¿sí? El stop al bullying, el stop a los malos tratos, o que ellos también fomenten esos malos tratos. No, stop a eso, ¿sí? Un alto. Valores de confianza, de comunicación, es decir, cada familia tiene valores, ¿no? Fundamentales. Hay que sentarnos, pensar cuáles son esos valores que yo le estoy transmitiendo a mi hijo, ¿no? Y también ser congruente, porque a veces fomentamos o damos un discurso, pero nuestra práctica o conducta es distinta, ¿sí? Entonces hay que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y bueno, nuevamente reforzar logros, aptitudes y cualidades, no comparar, ¿sí? Tenemos a nuestro hijo, pues ya les dije que puede ser la ovejita blanca, lo que sea, pero es un ser único y especial, ¿sí? Así es que hay que aceptarlo con sus cualidades, aptitudes, las que tenga, y no comparar y reforzar para que pueda, de alguna manera, generar más habilidades. Y en este caso, pues es la aceptación, aceptar que tenemos a los hijos que tenemos, ¿no? Y que son parte de nosotros. Entonces tenemos una gran responsabilidad en formar, en intentar que este proceso de maduración pues llegue a un éxito, ¿no? Es decir, un cerebro que está estimulado, que tiene un ambiente óptimo, va a ser un cerebro saludable, ¿sí? Es decir, la salud mental empieza desde la infancia hasta la vida adulta. Entonces, somos responsables también de esta salud mental de nuestros hijos y esto hay que tenerlo muy en cuenta.
Muy bien. Pues bueno, con esto termino la charla. Gracias por la atención. Pero cualquier pregunta que tengan, pues bueno, pueden escribir al correo de asesicólogos@gmail.com. Pongo en negritas las S porque lleva doble S, asesicólogos@gmail. Y en Instagram también nos pueden encontrar como psicoases. Igual, doble S, en cada S, doble S. ¿Sí? Voy a la comunicación, dejo de presentar. Y bueno, nada, un abrazo y nos vemos pronto. Espero que en algún momento de forma presencial. ¿Vale? Chao.